Saludos cordiales, mi nombre es Laura de los Santos y junto a mi compañera Gloriani de la Cruz estaremos hablando de uno de los más grandes filósofos de toda la historia de la filosofía. Es uno de los filósofos que, al igual que Sócrates, engendró esta onda de influencia filosófica que perduran hasta estos días. Siendo tan dominante su filosofía que un filósofo matemático, Alfred North Whitehead, pronunció que toda la tradición filosófica europea consiste en una serie de notas al pie de página de Platón o de las obras de Platón. Esto queriendo decir que Platón trató todos los temas posibles desde un punto de vista filosófico y como ya lo he mencionado, estaremos hablando sobre Platón. Platón nace en el año 427 a.C. en la ciudad de Atenas. Procedía de una familia rica y aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles. Recibió el apelativo con el que lo conocemos, Platón, que significa espalda ancha gracias a su corpulencia. Y se dice que este apodo se lo debió haber puesto su maestro de lucha. Al hablar de Platón no podemos dejar de mencionar a Sócrates, ya que este fue su maestro y mentor en todo esto de la filosofía. Conocemos a Sócrates gracias a los escritos de Platón, aquellos diálogos donde Platón deja por visto a Sócrates como su mentor o maestro y a él como el alumno. Recordemos que Sócrates fue condenado a muerte por los atenienses, ya que ellos no estaban de acuerdo con las ideas y las enseñanzas que daba Sócrates. Fue condenado a tomar veneno. Durante todo este proceso, Platón estaba presente. Una vez que Sócrates muere, Platón tiene 29 años de edad y su primer paso filosófico fue exponer la defensa de Sócrates ante el jurado. Años después, fundó lo que es la academia en el 387 a.C. Gracias a esta escuela platónica podemos conocer todos aquellos escritos de Platón, ya que gracias a esta se conservaron. El pensamiento platónico. Hay distintos aspectos de la filosofía platónica, ya que Platón toca distintos temas que de una u otra manera se conectan entre sí o se relacionan entre sí. ¿Recuerdan ustedes aquel conflicto filosófico existente entre Heráclito y Parménides, ambos grandes filósofos presocráticos, donde Parménides aseguraba que todo era inmutable, es decir, que nada cambiaba, y Heráclito, al contrario, decía que todo iba en constante cambio, es decir, que todo fluía? Pues Platón, de una u otra manera, construye una opinión filosófica a base de estos dos argumentos, lo que más adelante se le denominaría metafísica. La metafísica es el estudio del ser. A continuación, aprenderemos de qué trataba esta primera parte del pensamiento platónico o este primer punto filosófico de Platón. La metafísica. Como dije anteriormente, metafísica significa el estudio del ser, o el estudio de lo que es, o el estudio de lo que es real. Platón divide la realidad del mundo en dos. Por un lado tenemos lo que es el mundo o el reino sensible, que es el mundo que conocemos a través de los sentidos, a través del tacto, del gusto, del olfato, del oído, de la vista. Este es un mundo lleno de apariencia y el cual vive en constante cambio. Por otro lado, también tenemos el mundo o el reino de las ideas. A este llegamos a través de lo que es la razón únicamente. El mundo intangible o mundo de las ideas está compuesto por lo que su nombre lo indica, ideas. Las ideas son los moldes de los que captan los sentidos. Un ejemplo de esto es el caballo. Podemos ver el caballo, podemos saber de qué color es, podemos saber su tamaño, podemos tocarlo y decir qué textura tiene su pelaje, el olor que emana el caballo y unas ciertas cantidades de características de un caballo, lo que come, etcétera. Pero todas esas características o descripciones del caballo la podemos dar gracias
a que en el mundo de las ideas existe un molde o la idea de caballo con todas esas características. Las ideas son únicas e inmutables, es decir, que no cambian, no nacen, no mueren, no son temporales, característica de la percepción del ser que tenía Parménides. Antropología filosófica de Platón. Para Platón el ser humano está dividido en dos, alma y cuerpo. El alma es lo perfecto y lo inmortal, y el cuerpo es lo sensible, lo mutable, lo imperfecto. Se dice que el alma reencarna en el cuerpo, una vez que éste muere, reencarna en otro y en otro, hasta poder llegar al mundo de las ideas o volver al mundo de las ideas, ya que para Platón el alma nace y es originaria del mundo de las ideas, es decir, que pertenece allí, y que gracias a una parte concupiscible del alma, cae esta por un río y encarna en un cuerpo humano y olvida todo lo que hay en el mundo sensible. Es por esto que Platón dice que conocer es recordar, ya que eso es lo que hace el alma. El alma es quien nos recuerda todo lo que hay en el mundo de las ideas, es decir, todos aquellos moldes que hay en el mundo de las ideas que podemos captar a través de lo sensible o de los sentidos. La teoría del conocimiento. Para Platón, el alma pertenece al mundo de las ideas. Y una vez que ésta se deja guiar por su lado concupiscible, encarna en el cuerpo. El lado concupiscible es el apetito. Encarna en un cuerpo y olvida todo lo que aprendió una vez en el mundo de las ideas. Puesto cuando la persona que posee el alma se va educando, empieza a conocer. Para Platón, en vez de conocer este proceso, él lo denomina como desolvidar o recordar lo que el alma había aprendido en el mundo de las ideas. El alma se divide en tres: razón, espíritu y apetito. La razón es con la que aprendemos, es la que siempre va en busca de la verdad, es la parte racional o la parte de la certeza. El espíritu son los sentimientos o las emociones que tenemos las personas: ira, enojo, orgullo, tristeza, felicidad, etc. Y el apetito o el lado concupiscible es aquel que va en busca del deseo carnal, satisfacer el deseo de comer, el alcohol, alcoholizarse, etc. Platón, en su libro La República, une su metafísica de las formas, su epistemología de la reminiscencia y su concepción ética de la virtud como conocimiento en un sistema que proporciona una idea tanto del buen individuo como del buen estado. Platón desafiaba hasta sus propias ideas, tanto en la teoría de las formas como las del conocimiento. Las formas de gobierno de esta época era la aristocracia, como gobierno ideal. En esta, el Estado lo dirigen los ciudadanos más sabios, virtuosos y cultos, y su gobierno es desinteresado, ya que no poseen intereses personales y solo se preocupan por el bienestar del Estado. Pero estos gobernantes no son meramente expertos, sino que tienen virtudes y poseen conocimientos de la naturaleza del bien, de gobierno y algunos asuntos éticos y prácticos. Otra sería la epistocracia, que según Sócrates es la segunda mejor forma de gobierno, ya que estos son expertos. Una tercera sería la timocracia. Platón quería que sus gobernantes fuesen virtuosos, sin ambiciones y que se interesaran por el Estado al punto de evitar caer en la timocracia, ya que estos consideraban que los bienes y riquezas, así como la apariencia y la reputación, era lo más importante. Solo se preocupaban por el honor, el estatus, poder y gloria militar, dejando en un segundo plano las necesidades de la sociedad y el Estado como tal. Además de las diferencias políticas entre sus gobernantes, quienes tenían un ambiente de rivalidad, mismo que ocasionaba inestabilidad,
lo opuesto a la aristocracia, quienes mostraban unión y estabilidad. Otra forma de gobierno es la oligarquía, que también se conoce como plutocracia, que según Platón es el gobierno en que los ricos muestran superioridad sobre los pobres, comprando su libertad con riquezas. Los oligarcas solo se preocupan por acumular dinero dejando de lado las necesidades del Estado, acumulando riquezas sobre riquezas y dando paso a los vicios que alimentan dicha riqueza. Alguno de ellos es anteponer las riquezas a la virtud y perseguir el placer y el lujo. Estas formas de gobierno dan como resultado la democracia, en la que todo el mundo reclama su libertad y el derecho de crear y romper las reglas. Este término no le gustaba a Platón, ya que éste decía que esto da paso a una anarquía, ya que esta libertad no es más que un libertinaje, ya que estos utilizaban tanto la violencia como disturbios para despojar a los oligarcas de sus bienes y para satisfacción personal. Platón afirma que el demos carece de conocimiento o virtudes que debería poseer un rey o gobernante filosófico, que es lo que los hace aptos para gobernar. Platón afirma que es inevitable no pasar de democracia a anarquía, ya que ésta posee un interés propio, además de envidia, rivalidad, ignorancia y perjuicios. La anarquía requiere de un gobernante fuerte, este será recibido de buena manera, pero una vez que éste goza de poder, será difícil de prenderlo de él, y eso provocará que el pueblo viva en una tiranía. A esta Platón la definió como la peor situación de gobierno. Platón definió la justicia como la idea de equilibrio o armonía, equilibrio entre los tres tipos de alma en el individuo, equilibrio entre los tres tipos de personas en el Estado, los gobernados mediante la sabiduría y la virtud, los orientados al deseo de honor, los centrados en el ansia de riqueza, los gobernados por la ignorancia y las bajas pasiones. Teoría platónica de las formas. Para Platón, lo inteligible son cosas reales y no solo son mentales. Sostenía que existe el hombre, los árboles, las montañas y los animales, pero a su vez también existe la belleza, el bien y la verdad. Esto se debe a que en el mundo se clasifican las cosas ya sean por formas o caracteres físicos o de rasgos de distinción o semejanza. Platón explicó esto como una montaña. La montaña es una montaña porque participa de o es una copia de la forma de montaña, haciendo referencia a las propiedades o características que ésta pueden poseer. Haciendo énfasis en que participar de y copia son dos nociones totalmente distintas, sería un prototipo de un objeto o particularidad. Un ejemplo es una mesa. Hay mesas grandes, pequeñas, de distintos colores, tamaños, pero al final sus características o rasgos son los mismos o tienen la misma utilidad. Otro ejemplo de Platón es las cosas universales. Los universales son distintas cosas que comparten un rasgo común. Los escolásticos plantean que sí existen los universales, como el color rojo o llanura, o solo es un nombre que utilizamos para clasificar algo que tiene cierto parecido con otro totalmente diferente a su forma, pero posee el mismo color o carácter en común. Los escolásticos afirmaban que los universales también existían, que eran cosas reales y se utilizaban para clasificar a los particulares. Lo catalogaron como parecer o copia. Partiendo de esto surgen dos términos, nominalistas y realistas. Platón era un realista en cuanto a las formas y las dificultades que entraña el concepto de forma. Mediante la disputa por estos dos términos, Sócrates, Platón, Parménides y Aristóteles, surge esta interrogante. ¿Cómo pueden diferentes particulares poseer o compartir la misma propiedad? La primera alternativa es que las formas se autopredican, es decir, la forma de hombre es un hombre o la particularidad de hombría.
Platón no logró hallar una respuesta satisfactoria a esta cuestión. En el Timeo narra cómo el demiurgo o artesano divino emplea las formas para crear la pluralidad de copias individuales de ellas, que constituyen en el mundo, ya que si hubiera una forma para cada particular, habría infinitos particulares individuales. Sócrates comparó las formas en el mismo modo en que se piensa en un día, ya que el mismo día está presente en muchos lugares, pero sigue siendo una sola cosa. Cuestionó su teoría del conocimiento y lo catalogó en 3 modos. El primero, el saber que algo es el caso. El segundo, saber hacer algo. Y el tercero, el sentido de conocer o estar familiarizado con algo. Platón consideró y relacionó su teoría de las formas con el tercero, ya que en sus escritos dice que el conocimiento concierne solamente en las formas y que todo lo demás solo son nuestras creencias y opiniones. Por otra parte, en el Teteto, las formas no aparecen. Hay 3 teorías, una de ellas es que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la percepción, que es una creencia verdadera y una creencia verdadera con justificación. De estas 3 se rechaza la teoría de los sentidos, ya que el conocimiento implica juicio, actividad propia de la mente y no de los sentidos, dando veracidad a las demás teorías que indican que el conocimiento es juicio o creencia bajo ciertas condiciones, y es una creencia verdadera. Platón rechazó esta idea, no dice que las creencias sean falsas, pero que no se puede afirmar que sean conocimiento. La Academia, escuela fundada por Platón, duró casi 800 años, hasta el 529 después de Cristo. Damos paso al discípulo de Platón, Aristóteles. Y nuestra presentación, muchas gracias por su atención. Hemos sido Laura de los Santos y Gloria de la Cruz.